Bueno, pues se cumplen 20 años de la publicación de Ética para Amador del catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Savater. Se trata probablemente del ensayo en español más traducido y leído de todos los tiempos. Fue el primer bestseller de la filosofía en España, desde luego. Para celebrarlo, vamos a recuperar hoy parte de la entrevista que Salvador Valdés, el director actual de esta aventura, le hizo en el programa A Pie de Página cuando el libro apareció en 1991. Bueno, ese libro yo lo escribí porque pertenezco a una generación, digamos en torno pues, a los años 45, 47 nacimos. Todos tenemos una serie de hijos, bueno, que ahora tienen ya los 16, 15, 16, 17 años. Y muchas veces hemos hablado de decir, bueno, ¿qué se les dice? Es decir, no les vas a contar la historia de la filosofía, no les vas a decir, pues primero fue Tales y luego, porque a eso no les interesa y hace muy bien en interesarse. Tampoco les vas a dar un recetario de instrucciones de lo que deben pensar respecto a la democracia, el aborto, el no sé qué. Es decir, o sea, la formación del espíritu nacional del lado progre, ¿no? Tampoco se trata evidentemente de eso. Entonces, ¿qué se les puede decir? O sea, hay una forma de explicar lo que es, por ejemplo, la libertad, lo que es la responsabilidad, lo que es el reconocimiento, lo que es la acción, lo que es el placer, lo que es el miedo a la muerte. ¿Hay forma de explicar esto en un lenguaje que no resulte excesivamente pedante, pedagógico? Bueno, yo siempre he sostenido que sí. Muchas personas muy cualificadas me decían no. Entonces la única forma de probarlo es, pues, como soy bastante osado, decir, bueno, pues lo voy a hacer y ahora os vais a fastidiar porque vais a verlo. Entonces no sé si lo he conseguido, pero al menos se ha intentado y a mi juicio es la única vez. O sea, porque cuando preparaba Ética para Amador recabé libros de Inglaterra, de Francia, de Italia, es decir, donde había ejemplos de esto. No, vamos, yo lo que yo he podido encontrar, no existe este tipo de libro, es decir, un libro que intenta explicar los fundamentos éticos, no dar nociones de urbanidad moral, digamos, ni tampoco contar una historia de la filosofía, sino ir a los fundamentos, a los problemas fundamentales de la ética, pero explicados en un tono coloquial, como un padre hablando con su hijo. Sí, bueno, Cartas a Lucilio, lo que pasa que era sobrino y mayor, ¿no? Gracias por el precedente. No, bueno, digo porque lo citas además a menudo, ¿no? Sí, por supuesto que claro, imagínate desde el propio atrevimiento del título de Ética Amador, que bueno, que claro. La verdad es que llama un poco la atención en principio porque quien no sepa que tu hijo se llama Amador puede pensar incluso que es una ética para Don Juanes. Claro, hombre, me ha alegrado, de todas maneras me alegro mucho de llamarle Amador porque Amador tiene mucho que ver con tiene que ver con la ética, ¿no? Claro, si lo hubiera llamado Eufrasio, pues ética, Eufrasio, en fin, con mi perdón para los Eufrasios, pero de todas maneras suena un poco peor. Ahora, no, la broma venía un poco con la ética para Nicómaco de Aristóteles y algo de las cartas a Lucilio, es decir, pero las cartas a Lucilio son más, digamos, más pedagógicas en el sentido práctico del término, porque los estoicos, después de todo, a pesar de que Séneca mete muchísimas consideraciones teóricas, pero van más a resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Qué hay que hacer ante perplejidades? Yo, más que las perplejidades, intentaría darle los fundamentos, es decir, ¿por qué hay que preocuparse por vivir bien en vez de por vivir mal? O sea, ¿qué saca uno viviendo bien? ¿Qué es lo que puede sacar alguien viviendo bien? ¿Cómo se le dice a alguien que tiene 14, 15 años que lo de vivir bien no es una obligación de los padres, una imposición de la sociedad, una obligación de los dioses, sino que uno saca más cosas viviendo bien que viviendo mal? ¿Cómo se le explica eso? Ese es el reto al que intenta contestar con el libro. Yo confieso que a partir de la página 114 se me fue la mano subrayando, aunque hasta entonces supe contenerme y la verdad es que estuve incluso tentado de hacer una especie de resumen, un cuadro sinóptico en el que fuera recogiendo lo que yo imaginaba que podía haber sido el cuadro sinóptico de partida a la hora de escribir el libro. Se me ocurre un juego que puede consistir en, yo te enuncio los capítulos y tú me das una contestación lo más somera posible, pero sin olvidar lo importante, si es posible. A ver si me acuerdo. A ver, yo te empiezo, si quieres, enunciando el primer capítulo que se llama ¿De qué va la ética? Fundamentalmente es el problema de la libertad, es decir, bueno, todos las personas sabemos que hay cosas que nos convienen y que no nos convienen. Libertad es que podemos elegir entre unas cosas y otras para buscar lo que nos conviene. Y ahí me remonto pues a precedentes que van desde las termitas, que las hormiguitas también tienen sus elecciones de un cierto tipo, hasta Héctor en las puertas de Troya eligiendo si se enfrenta con Aquiles o pacta con él para traicionar a sus compañeros, ¿no?
El segundo capítulo podría ser algo más complicado, creo yo. Yo creo que tiene que ver, en principio, con algo que está al margen de la ética, ¿no? Porque tiene más que ver, creo yo, con la clase de voluntad que determina las acciones. Con la acción misma. Con la acción misma. ¿Cuál es el motivo de la acción? O sea, yo lo he llamado órdenes, costumbres, sí, y caprichos o algo así. Y bueno, la idea es cuáles son los mecanismos que normalmente nos llevan a actuar. O sea, actuamos por orden, es decir, por una imposición social o personal de alguien, por rutinas, por costumbres y también de vez en cuando por caprichos. ¿Cómo determina cada una de esas cosas nuestra acción, ¿no? El tercero se llama haz lo que quieras. Y lo único que necesitaríamos precisar, yo creo que es lo que entiendes en este caso por el verbo querer, ¿no? Bueno, el querer es el querer ser, ¿no? Es decir, cuando a uno le preguntan haz lo que quieras, pero pregúntate qué quieres realmente. No actúa por el impulso, actúa por el mimetismo, actúa por lo que ves hacer a los demás, sino pregúntate qué quieres, qué es lo que tú quieres ser, qué es aquello que quieres ir haciendo de ti mismo, cómo quieres ir construyéndote, ¿no? El querer es eso que quieres ir haciendo, esa invención que quieres ir haciendo de ti mismo. Eso es, haz lo que quieras una vez preguntado eso. Luego, date la buena vida, que no solo es rodearse de cosas, ¿o sí? No, todo lo contrario. Precisamente es descubrir que hay un tipo de cosa que no dan las cosas, que solo dan los seres humanos. Es decir, hay un tipo de relación que solo podemos establecer con personas y que eso es además lo que merecemos el humano. Es decir, eso es lo que propiamente podríamos llamar reconocimiento, ¿no? El reconocimiento, es decir, lo que nos hace humanos no nos lo puede dar ninguna cosa sino otra persona. Entonces no podemos conformarnos con cosas. Hay unas cosas son más valiosas que las que pueden dar las cosas y que solo las pueden dar las personas. Hacer lo que quieras para conseguirte una buena vida podría ser más o menos la enunciación de lo que hasta ahora hemos dicho. Sí, ¿no? esa es la articulación, ¿no? Sí. Yo he puesto todos títulos así un poco provocativos o sugestivos por mantener el interés del lector, ¿no? Yo creo que a partir de ahora llegamos al único dogma que se puede encontrar en tu ética, que yo creo que lo enuncias de un modo irónico, ¿no? Porque hablas de que la única obligación que tiene el ser humano es no ser imbécil, y a este propósito incluso hablas de lo que significa, de dónde viene la palabra imbécil. Entonces... Sí, esa palabra imbécil que viene de debilidad, del báculus, del bastón, ¿no? Donde se apoya uno, ¿no? El imbécil es el débil, ¿no? La persona que no se atreve a afrontar su verdadero interés. Yo creo que hay, en otras obras más extensas, he defendido un poco el egoísmo, ¿no? Es decir, yo creo que el egoísmo tiene cosas a favor, que tiene una mala prensa, pero el egoísmo no es intentar tener una conducta predatoria, desposeer a los demás de sus Sobre cosas. todo el egoísmo inteligente, ¿no? Claro, pues bueno, por supuesto, ahí, o sea, Calígula puede parecer un personaje egoísta, pero en el fondo, pues vaya vida la de Calígula, ¿no? Rodeado de terror, rodeado del puñal escondido detrás de dedicado a la violencia, o a la crueldad, o a la sangre, a la fealdad, en el fondo, ¿no? Es una vida muy triste para un egoísta. Entonces, el egoísmo sí, pero un egoísmo que requiere un esfuerzo, ¿no? No cualquiera puede ser egoísta, hay que prepararse, hay que estudiar. Para ser egoísta, para ser buen egoísta hay que estudiar, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido del libro. Bueno, hemos llegado ya a la página 114, sí, a los subrayados, que son muchísimos. Y digo que en el siguiente capítulo hay un momento en el que caracterizas, yo creo que de un modo inapelable, a los partidarios del autoritarismo de un modo muy explícito y a la vez muy plástico, ¿no? Cuando dices que son personas que tienen miedo a la responsabilidad. ¿Podrías abundar un poco en este...? Sí, normalmente en nuestro mundo, todo el mundo se muestra partidario de la libertad. No hay gente que diga que no quiere ser libre o que no quiere ser la libertad de los demás. Pero en cambio, en cuestión de la responsabilidad, es decir, aceptar que la libertad tiene efectos reales y que la única forma de que esa libertad sea real es que cada una de las personas libres, de alguna manera, lleven el peso de sus acciones, ¿no? Que no lo lancen todo a hombros pues, por ejemplo, del Estado, o de la historia, o del mundo, de la genética o lo que sea, sino que cada uno de alguna forma sea capaz de soportar el peso de sus acciones. No porque crea que nace ni exclusivamente de él, todos nos movemos dentro de una corriente de cosas que no hemos elegido, pero dentro de esa corriente de cosas que no hemos elegido, lo que hacemos sí lo elegimos, y ahí sí tenemos que ser responsables. Entonces, yo creo que vivimos en sociedades que nos brindan como muchas salidas para no ser responsables. Es decir, no te preocupes, la culpa es del mundo, de la sociedad, de la opresión, de los padres, de la genética, de lo que sea. Nadie en el fondo es responsable. Yo creo que no, yo creo que esas
no son cosas que nos hagan más libres, que nos descarguen, sino al contrario, que nos quitan la libertad. Yo digo, no, yo quiero ser responsable y por lo tanto quiero ser libre. Es decir, acepto las responsabilidades, pero quiero ser libre. Estaba pensando, a propósito de lo que decías del egoísmo, que incluso hay ahora marcas de colonias que se llaman Egoísta. Es una de Chanel. No digo que, no sé, quizá está en el aire también, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente la imagen de individualismo, digamos, que está en la modernidad, se ha ido de alguna forma aceptando, ¿no? Antes, pues la imagen de la individualidad estaba siempre vista de una manera negativa, de una manera contradictoria. Hoy se acepta que la individualidad es algo a desarrollar y que por lo tanto el buscar el propio interés, el amor propio, es una cosa positiva. Lo que pasa es que todavía se sigue viendo ese amor propio de una manera predatoria, o sea que se considera que la persona que busca su interés es una persona insolidaria, o es una persona que se opone a los demás, o es un personaje peligroso, digamos. Un mal bicho. Claro, todo lo contrario. O sea, que yo lo que quería demostrar es que la imagen de Calígula o la imagen de los subcalígulas yuppies que podemos imaginar no son precisamente prototipos de egoísmo, sino todo lo contrario. Y que en un mundo de 5.000 millones de seres humanos, la solidaridad puede ser la forma más sensata de egoísmo que haya. Claro. O sea, que, Claro. Hay una característica que a mí me parece fundamental en tu obra porque no creo que se encuentre demasiado abundantemente en la tradición española, en la tradición del pensamiento español, que es tu posición respecto del placer. En este libro yo creo que queda bastante claro y haces una aclaración sobre el sexo, además de lo más valiente. Me gustaría que abundaras un poco en ello porque para quienes no hayan leído todavía el libro, es difícil que lo lean porque está en estos momentos saliendo, tengan una idea de lo que pueden encontrarse en este respecto. El tema del placer es uno de los grandes tabús de la moralidad, ¿no? Es decir, que cuando se habla de algo moral o inmoral, desgraciadamente en este país siempre se piensa en el sexo, ¿no? Y bueno, evidentemente las moralidades o inmoralidades rara vez tienen nada que ver con el sexo. El sexo, como otras cosas, se puede utilizar para hacer daño a los demás y eso es lo inmoral, pero no el sexo en sí mismo. Dos personas de cualquier sexo, de cualquier edad o lo que sea, que se prestan placer una a otra con mutuo consentimiento y con mutuo complacencia, no hacen daño a nadie y al contrario, hacen el bien en el sentido más estricto de la expresión, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues hay personas que utilizan el sexo como utilizan una pistola para hacer daño a alguien y eso es lo que, claro, naturalmente está mal, ¿no? Entonces, desculpabilizar el placer y relacionar el placer sobre todo con la alegría, ¿no? A mí me parece que, bueno, por escandaloso que sea, el motivo, el objetivo de la ética no es el deber, no es las grandes palabras habituales, sino que es exclusivamente la alegría. Y que si la ética no lleva a la alegría, pues que se guarde en la ética. Entonces, yo lo único que digo y defiendo es que la ética tiene que ser un camino para la alegría y el placer también tiene que ser un camino para la alegría. Entonces, hay placeres, hay una forma de utilizar los placeres que no llevan a la alegría, que llevan quizá a la autodestrucción, que llevan a la tristeza, y esos evidentemente son contrarios a nuestro verdadero placer, ¿no? Bueno, he dejado para el final una cita extensa que tengo aquí pillada en la página 178, a ver si me da tiempo a leerla. Dices a tu hijo, Amador, aquí dices: creo que la actual fragmentación política del mundo, de un mundo ya unificado por la interdependencia económica y la universalización de las comunicaciones, no hace más que perpetuar estas lacras y entorpecer las soluciones que se proponen. Otro ejemplo, el militarismo, la inversión frenética en armamento de recursos que podrían resolver la mayoría de las carencias que hoy se padecen en el mundo, el cultivo de la guerra agresiva, arte inmoral de suprimir al otro en lugar de intentar ponerse en su lugar. ¿Crees tú, dices, que hay otro modo de acabar con esa locura que no sea el establecimiento de una autoridad a escala mundial con fuerza suficiente para disuadir a cualquier grupo de la afición a jugar a batallitas? Y la pregunta es, ¿crees que nos vamos a tener que poner a leer a Mommsen ahora, por ejemplo, para estar preparados, estar a la altura de los tiempos? Hombre, leer a Mommsen nunca viene mal, porque realmente, primero porque escribía muy bien y luego porque escribía cosas interesantes sobre los romanos, ¿no? Y cosas que a lo mejor pueden tener, es decir, puede haber un imperialismo democrático, puede el imperio, el mundo del imperio como forma de solventar los conflictos y los problemas siempre ha sido opuesto al mundo, digamos, de las repúblicas, que era la afirmación de la libertad de los grupos. Ahora, ¿podría haber un imperialismo republicano? ¿Podría haber una república imperial o una democracia imperial, como decía Raymond Aron de los Estados Unidos, a escala mundial?
Yo no creo que verdaderamente hoy los conflictos entre los países puedan desaparecer simplemente rezando o predicando, ¿no? Sino que lo mismo que han desaparecido, o por lo menos que se han atenuado las violencias intragrupales en cada uno de nuestros países, en nuestros estados, que es a base de una autoridad con sus defectos, con sus lacras, pero con un código y con unas leyes que van acostumbrando a la gente a renunciar al uso de la violencia, de modo que las personas individuales rara vez, salvo grandes exaltaciones, renunciamos a la violencia en el trato entre unos y otros. Pues lo mismo tiene que haber una autoridad que haga lo mismo con los países, con los grupos, con las sociedades, como se quiera decir. Yo no veo que haya ninguna otra solución y creo que todos los pacifistas inteligentes de este siglo, con Bertrand Russell a la cabeza, etcétera, han pensado eso. Gracias, Fernando, ya se acabó nuestro tiempo.